Un saludo muy especial a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Avivamiento Pentecostal. Esta es la clase correspondiente a la lección número 7 que se llevará a cabo el día 25 del mes de noviembre a las 7:10 de la noche. Antes de iniciar con el tema, que ya es prácticamente un avance en el proceso que tenemos de estudio en el programa de la Gran Comisión, y propiamente en los días que han pasado hemos estado estudiando lo que es el concepto de las reuniones en casa, pero ustedes notarán que generalmente también utilizamos la definición reuniones celulares, que es mucho más, se ajusta mucho más y mucho más acorde realmente a lo que Dios quiere en el propósito de llevar ese mensaje al mundo a través de la Gran Comisión. Entonces, examinemos un poco qué son reuniones celulares, por qué la expresión celular, que considero que es importante que nos vamos adecuando un poquito, nos vamos acostumbrando un poquito a este concepto, porque es un concepto que nos lleva al sentido que hemos estado estudiando, el sentido de la multiplicación, la duplicación o la replicación, y por lo cual tomemos un espacio, unos minutos para que revisemos esta parte. En el caso de Dios, en su creación y todo el diseño que Él ha hecho para su creación, la extensión del reino de Dios fue comparada por el Señor como una semilla. Tomemos la parte natural de su creación para que saquemos algunas conclusiones. El reino de Dios es considerado como que tiene un inicio, como el inicio de una semilla siendo sembrada en el mundo, cuyo propósito final es la fructificación y la multiplicación. Recuerde que en las lecciones pasadas estuvimos estudiando que parte de la naturaleza de Dios tiene muchos atributos, y dentro de esos atributos y funciones y elementos que lo identifican a Él con un sinnúmero de capacidades extraordinarias, está la de multiplicación. Dios multiplica y suma. El diablo resta y lamentablemente divide. En el caso de Dios, todo el diseño de la creación está fundamentada en la creación, y eso lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 8 y el 29. El reino de Dios, además, como la semilla escondida que crece por sí misma, según Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, el reino de Dios tiene un comienzo tan pequeño como una semilla de mostaza, Marcos 4, 30 al 32, pero está destinada a crecer como un árbol que cubre a las naciones. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. A lo largo de toda la Escritura, Dios se propone presentar el principio de la multiplicación como parte de su esencia y naturaleza divina. La multiplicación es el producto de la bendición de Dios, por tanto, todo lo que Dios bendice se multiplica. Cuando Dios bendijo a la primera pareja, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Génesis 1:28. Toda criatura reproductiva tiene el poder de multiplicarse a través de la bendición de Dios. Este principio divino puede observarse en un haz de trigo. Observemos qué pasa con ese haz de trigo. ¿Cuántos granos tiene un haz de trigo? Muchísimos. 700, 1000. Bueno, la verdad es que este haz tiene muchos granos. ¿Sabía usted que cada grano tiene el poder, cada uno intrínsecamente tiene el poder para multiplicarse? Y no solamente, un solo grano puede producir una planta de trigo, y varias plantas forman un trigal, como lo vimos en las clases pasadas. Repasando un poquito el concepto, considero que es supremamente importante tener muy definido el concepto de la multiplicación en los procesos que tienen que ver con la bendición de Dios. El potencial de un trigal se encuentra en un solo grano, y un trigal puede tener millones de granos, y todo comienza con un solo grano. Sobre este principio
fue que el Señor se refirió con relación a su propia muerte, cuando dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan capítulo 12, versículo 24. Queriendo decir el Señor que así como Dios da a cada grano de trigo el poder íntimo, interno para multiplicarse, así también, después de su muerte, su poder se multiplicaría en cada discípulo, produciendo frutos, como dice las Escrituras, a 30, a 60 y a 100 por uno. Mateo 13:8. Ahí estamos observando el poder de la multiplicación en el diseño de la creación. El principio de crecimiento y multiplicación que Dios ha impuesto en las cosas animadas de su creación, también lo ha otorgado a la iglesia, idéntico. Dios no tiene que cambiar su diseño, su fundamento, su sentido, sus estrategias, sigue siendo la misma. Cambia el fin o cambia el uso, pero ese es el concepto siempre de la creación de Dios. Eso lo podemos ver desde el comienzo de la Gran Comisión, cuando en el Pentecostés estaban reunidos 120. Hechos 1, capítulo del 1:15, capítulo 2. Todos son estos dos capítulos los hemos leído muchísimo porque hacen parte del fundamento apostólico y lo hemos definido como parte de nuestra doctrina más importante. Pero luego de los 3.000 del día de Pentecostés, en el discurso de Pedro, fueron añadidos, además de esos 3.000, fueron añadidos 3.000 personas, pero además de esas 3.000 personas del día de Pentecostés, 5.000 más fueron añadidos según Hechos capítulo 4, versículo 4. La Biblia dice a continuación que enseguida esas cifras se hicieron incontables, y así lo expresa textualmente las Escrituras, cuando dice: como creciera el número de los discípulos, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, según Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Ahora apliquemos el concepto de la multiplicación en la multiplicación del ser humano, del reino vegetal y del reino animal. Para entender la forma en que se multiplica el reino de Dios a través de la Gran Comisión y cómo la iglesia se extendió por el mundo a través de las reuniones en las casas, nos es necesario antes conocer los conceptos universales de la multiplicación celular, en biología, en medicina y todo lo que tiene que ver con esos aspectos científicos. Tomemos un poquito, remontémonos un poquito a los conceptos científicos de lo que significa una célula. Robert Hooke introdujo al medio científico el concepto de la célula al observar en el microscopio fibras de corcho y otros tejidos vegetales muertos que estaban formados por espacios huecos delimitados por una membrana cuyo aspecto era semejante a las celdillas de los panales de las ovejas. La célula es la unidad básica, funcional y estructural que compone todos los organismos vivos, tanto animales como vegetales, como acabamos de mencionar. Su estructura básica dispone de una membrana denominada membrana celular externa que rodea la célula y la aísla del medio exterior. A esa membrana se le llama membrana plasmática. Y esta desempeña funciones muy importantes en los procesos de endocitosis y exocitosis, es decir, la captura de partículas sólidas de pequeños tamaños
que son llamados fagocitosis o sustancias líquidas, pilocitosis. Y en la expulsión de ciertos productos desde el interior hacia el exterior, resultantes de las actividades intracelulares. También la conforma el citoplasma, que es la sustancia fundamental de la célula, la cual se trata de una solución acuosa con un 10% o 80% de agua y el resto de pequeñas biomoléculas de pequeños tamaños como aminoácidos, monosacáridos y además de iones inorgánicos. También tiene un núcleo en su interior que es un orgánulo independiente del citoplasma, donde se alberga fundamentalmente el material hereditario. También suele contener compuestos de ARN y otros núcleos y proteínas. Además, contiene los cromosomas, que son estructuras compactas en forma de bastoncillos y formados por el ADN, que es un tipo muy específico de proteínas y ARN. Proceso de multiplicación celular. Revisemos qué es lo que se sucede en el interior de esa célula que acabamos de describir. El principio de la multiplicación de Dios provee en su creación eso que Dios provee a través del sistema celular. Se ve claramente reflejado en el sistema de multiplicación celular de los seres vivos también. Una vez que el núcleo ha alcanzado su madurez, la célula empieza a dividirse. En primer lugar se divide el núcleo y luego el citoplasma. Este proceso es llevado a cabo a través del estrangulamiento citoplasmático por toda la mitad de la célula o plano ecuatorial, es decir, en toda la mitad, hasta dar lugar a dos células idénticas. Es decir, una célula se divide y forma dos nuevas células. Una se convierte en Dios. ¿No les parece fantástico, maravilloso? Todo ese es el proceso dentro de la creación de Dios para el ser humano. Lo extraordinario de la multiplicación celular es que es un proceso continuo. Una célula produce dos y esas dos producen cada una dos. Y eso es un movimiento cíclico, indefinido, nunca se detiene. Es decir, cada nueva célula se multiplica al culminar, repito, al culminar su periodo de madurez y así sucesivamente, vez tras vez, ocasión tras ocasión. Ese proceso de multiplicación se lleva a cabo mediante 4 fases que considero que debo mencionarlas para dejar claro el concepto de la multiplicación celular. Este proceso de multiplicación se lleva a través de 4 fases. Repito, profase, anafase, metafase y telofase. Durante la interfase en la que tiene lugar el proceso de síntesis, se produce la duplicación de todos los elementos consecutivos de la célula, de tal manera que antes de comenzar la mitosis, que es el fenómeno de la multiplicación, repito la expresión mitosis, proceso de multiplicación celular, la célula tiene el doble de contenido de ADN del habitual. Ese ADN se multiplica. Una célula tiene cierta cantidad de ADN, pero al dividirse primero, tiene que multiplicarse el ADN, de tal manera que pueda conformar 2 células con la misma cantidad inicial de ADN o la cantidad habitual. Se recomienda observar en un libro de biología elemental
o en una enciclopedia o en Google la composición y división de la célula para mayor comprensión de este tema, como recomendación a todos los estudiantes. Para que quede muy claro el concepto de multiplicación celular. Sistema de multiplicación natural de las células. Inicia con el primer nivel cuando se comienza con una célula, una sola célula. En ese primer nivel tenemos, repito, una célula. En ese segundo nivel, una se convierte en dos. En el tercer nivel, dos se convierten en cuatro. En el cuarto nivel, las 4 células se convierten en 8. En el quinto nivel, las 8 se convierten en 16. En el sexto nivel, las 16 células se convierten en 32. Y en el séptimo nivel, las 32 células se convierten en 64 a través del sistema de multiplicación llamado mitosis. Y si continuamos adelante podemos llegar prácticamente a millones. Y eso se lo puedo resumir de una manera mucho más práctica y sencilla. En la concepción, una célula masculina se une a una célula femenina. Al tercer día, las dos se convierten en una célula y esa célula es denominada o llamada célula madre. Todos los seres humanos vinimos a la vida de esa forma. Esa célula madre es la célula inicial con que todos los seres humanos iniciamos. Todos fuimos una célula. A partir de ese proceso de concepción, nos convertimos en 2 células, luego en 4, luego en 8, 16, 32 y así sucesivamente. Todos iniciamos. En los primeros días escasamente se podía ver nuestra vida a través de un microscopio, muy difícilmente. Pero a partir de los 20 días y posteriormente 3, 4 meses y así sucesivamente, esas células empezaron a multiplicarse de tal manera que se fueron conformando los órganos, cada una de las partes de nuestro cuerpo, hasta que a los 9 meses éramos un ser vivo totalmente completo, pero un ser vivo que comenzó con una sola célula, que en la medida que fue transcurriendo los 9 meses, se fueron multiplicando por millones. Nuestro cuerpo está conformado por trillones, millones de células, es lo que compone nuestro cuerpo. Todo comenzó con una sola. Si a esto lo comparamos a la explicación que nos da el Señor respecto al grano de trigo, sucede exactamente lo mismo. Un solo grano puede producir millones de granos en un cultivo. Ese es el sistema. Dios no cambia. Dios es extraordinario. Ahora, el sistema de la multiplicación, de la creación inanimada, el espacio, los astros, las estrellas, todos sabemos que explota una estrella y se forman otras, y así sucesivamente. El universo todos los días está en expansión. Reuniones celulares. Ahora convirtamos ese concepto al concepto que nosotros venimos estableciendo. ¿Qué son reuniones celulares? Del extraordinario sistema de multiplicación celular es que se toma el nombre de reuniones celulares. ¿Por qué razón? Porque realmente una reunión en una casa, para que realmente sea una reunión celular, tiene que duplicarse, tiene que multiplicarse, como lo vamos a ver a continuación. El término reuniones celulares lo estamos empleando para definir el sistema de crecimiento de la iglesia o que la iglesia debe tener, el cual
será en lo sucesivo la expresión que utilizaremos en este manual y en este curso. No se desconocen otros nombres con que se puedan definir las reuniones celulares, pero más propiamente a lo que Dios ha querido dar a significar, utilizaremos la palabra reuniones celulares. También se llaman reuniones en las casas, grupos hogareños, grupos de amistad, rediles, grupos de oración, reuniones familiares, propiamente llamada refán, entre tantas otras. Tomando el concepto de la gran comisión de Mateo 28, 18, 19 y 20, que ya hemos venido estudiando, en el cual cada creyente debe multiplicar aplicando el concepto universal de la multiplicación celular, encontramos que un nuevo discípulo pudiera multiplicarse en un primer nivel formando 2 discípulos. Estos 2 discípulos en un segundo nivel, al multiplicarse cada uno por 2, formaríamos 4. Estos 4 en un tercer nivel, al multiplicarse por 2, formaría 8. Estos 8 por 2 formaría 16, 16 por 2 formaría 32, 32 por 2, 64, y así sucesivamente, conforme usted lo encuentran en la figura del manual Cómo hacer las reuniones celulares en la página número 46. Repito, número 46, observe. Es más, al llegar, dice, es más, podríamos revisar algo un poquito más a fondo antes de seguir adelante. El sistema de multiplicación celular aplicado a las reuniones en las casas, que estamos llamando reuniones celulares, se inicia cuando un discípulo, un líder, se reúne con un mínimo de personas en una casa, 2, 3 personas. Una reunión celular puede comenzar con una persona invitada y el líder, hasta que se llegue a completar un número de personas asistentes que no lleguen a exceder del número de 12 personas. Generalmente, una casa normalmente puede contener la asistencia de alrededor de unas 12 personas. Hay casas donde se pueden reunir más, 14, 16. Hay casas donde solamente se pueden reunir la mitad, por ejemplo, de este grupo. Pero manejemos el concepto de 12. Al llegar a este número de personas, automáticamente el grupo se debe dividir en 2. Es decir, de una reunión de 12 personas que se reúnen en una casa, se llega al estado de mitosis, multiplicación celular, en la cual la reunión celular de 12 personas dará lugar a 2 nuevas reuniones. Revisemos cómo se multiplicaría esto para llegar a un número mucho más grande que el número 64 que hemos venido estudiando. Una reunión celular se convierte en 2. Esas 2 se multiplican por 2, tenemos 4. Esas 4 se multiplican por 2, tenemos 8. Esas 8 se multiplican por 2, tenemos 16. Esas 16 se multiplican por 2, tenemos 32. Esas 32 se multiplican por 2, tenemos 64. 64 se multiplican por 2, tenemos 128. El año pasado, incluyendo a fines del año 2020 y todo el año pasado, 2021, yo estuve dictando unas conferencias que se llamó ¿Cómo convertir una iglesia de 10 creyentes en 100 en menos de un año? Este es un proceso que para algunos es mucho más rápido que para otros. Yo he conocido personas tan enfocadas que comienzan un grupo y no comienzan con 10, comienzan con 2, con 3, con 4, y en muy poco tiempo ya tienen 100. Hay otros que gastan hasta 2 o 3 años para llegar a 100, pero si uno aplica ese concepto de la multiplicación y lo enseña, lo instituye, lo instaura en cada persona que nosotros alcancemos, pues prácticamente va a ser mucho más efectivo. Yo puedo ganarme 100 personas personalmente tocando puertas,
haciendo evangelismo público, llegando a mi familia, llegando a los míos, que es la expresión que utiliza el Señor, los tuyos. Yo puedo ganarme 100 personas, pero la mejor manera y la mejor manera es la que nos enseñó el Señor, hacerlo en equipo. Yo formo dos, capacito a esas dos personas, les enseño, les instauro, llamémoslo de una manera más técnica, coloco el chi de la multiplicación. Y esas dos personas van a ganar 2 por 2, 4. Esas 4 personas, si se repite el mismo ciclo, van a ganar 8. Esas 8 van a ganar 16. Esas 16 van a ganar 32. Las 32, siempre multiplicando por 2, van a generar 64, luego 128. 128 por 2, 256. 256 por 2, 512. 512 por 2, 1024. 1024 por 2, 2048. 2048 por 2, 4096. En mis clases, cuando tengo un pizarrón o un tablero, yo hago la figura y puedo llegar fácilmente a 1.000.000 de personas, como pasó con la iglesia del hermano Paul Yonggi Cho, que llegó a tener 1.000.000 de personas a través del sistema. Y él no se ganó el 1.000.000 de personas, se lo ganaron aquellas personas con quienes inició, y posteriormente esas personas llevaron el mensaje a otro, hasta que la ciudad de Seúl, Corea, prácticamente fue sacudida por un ejército de hombres que comenzó con él, personalmente con él, ese proceso. El 1.000.000 de personas no comenzó con 1.000.000 de personas, comenzó exactamente con él, cuando se ganó 2, y esos 2 se ganaron 4, y esos 4 ganaron 8, y esos 8 ganaron 16, y así sucesivamente. En esta segunda parte de la lección número 7, vamos a examinar un poquito cuando en una iglesia se establece una organización de un grupo de células, 3, 4, 5, 10. Hay iglesias que manejan 100 y hasta 200 y muchas más células, o reuniones celulares, o reuniones refán, o en las reuniones en las casas. Sobre esto considero que debemos hablar un poco, porque generalmente lo que hemos venido enseñando es cuando una persona empieza a establecer reuniones celulares en una forma particular personal, pero cuando ya se hace como un programa estructural, entonces necesitamos revisar un poquito cómo se maneja un grupo de reuniones celulares a través de un sistema práctico administrativo. El más óptimo resultado del programa de las reuniones celulares solo se alcanzará a través del control. El control es una de las fases de la administración. Habrá un momento en que el proceso de multiplicación de los líderes y las reuniones celulares se hará tan explosivo que 2 se convierten en 4, 8 y 16, 32, 64 y así, y 124 después, así sucesivamente. Pues controlarlas es la parte más importante para que no se salga de las manos el manejo del programa celular dentro de las iglesias. Sin un control establecido, se llegará a desconocer cuáles reuniones celulares se están multiplicando, cuáles no, cuáles necesitan apoyo, cuáles deben ser suspendidas, cuáles deben ser reubicadas. El control permite con anticipación determinar todo el peligro o las enfermedades que cada reunión pueda tener o puedan llegar a tener. El control permite tener al día todos los datos e informes del programa y permite marchar sobre bases actualizadas en tiempo real la administración del programa. Para eso, miremos los integrantes que debe tener el sistema administrativo de un programa celular. Los integrantes más importantes del programa de control de las reuniones celulares en la iglesia son líderes de reuniones celulares, supervisores y una directiva que maneje el programa, una directiva general. A continuación presentaremos las funciones generales de cada uno de los participantes del proceso administrativo de las reuniones celulares. Examinemos primero el líder. ¿Cuáles son las funciones del líder de las reuniones celulares? Primero,
tener a su cargo y realizar por lo menos una reunión celular semanal. Si no hace una reunión semanal, no está cumpliendo realmente con lo programado dentro de lo establecido administrativamente. Segundo, formar discípulos de cada miembro no convertido de su reunión celular hasta llevarlo al bautismo e integrarlo al discipulado. Y después del discipulado se podrá convertir en un asistente de director o de líder de reuniones celulares. Tercero, promover al recién convertido a la escuela de capacitación de líderes o discipulados. Respecto a la escuela de capacitación, ese es uno de los puntos importantísimos de este curso y que empezaremos a examinar posteriormente a la siguiente clase. Entraremos a examinar todo lo que tiene que ver con el concepto, cómo establecer una escuela de formación de líderes que nosotros llamaremos escuela de discipulado. Cuarto, invitar a otras personas no convertidas a ser parte de su reunión celular, su reunión. Él tiene que alimentar. En él está la responsabilidad de multiplicarse y para hacerlo tendrá que generar ideas, estrategias y métodos para que su grupo todo el tiempo esté en crecimiento. Quinto, promover como los demás asistentes la necesidad de invitar a otros a las reuniones celulares. Aquí hay que tener claro que no es él el que va a generar el crecimiento de su reunión celular o la multiplicación, que él tiene que hacerlo a través de su grupo, ese grupo que conforma su reunión celular, todos, no es él. Hacerlo él y los demás no, realmente se está cometiendo el error que generalmente se ha cometido en muchas iglesias, donde el que evangeliza y el que predica y el que hace es el pastor o alguien que tiene esa función dentro de la iglesia. Aquí todos deben tener, repito, como lo mencioné hace un momento, todos deben tener ese chip de multiplicación. Sexto, hacer seguimientos y ayudar a cada uno de los asistentes no convertidos en el proceso de discipulado y su posterior multiplicación. Hay que hacer seguimiento de que eso se esté cumpliendo. Séptimo, elaborar un informe semanal. Escuchen, informe semanal por escrito. Elaborar un informe semanal acerca del estado general, desarrollo y comportamiento de su reunión celular y entregarlo al supervisor para su evaluación. Ahora entramos a mirar qué es lo que hace el supervisor. Funciones del supervisor. Primero, el supervisor no tendrá a su cargo una reunión celular, excepto cuando se requiera su participación en una de ellas. Él debe estar libre para estar revisando y visitando. Un supervisor tiene a su cargo un grupo de líderes a los cuales estará ayudando, supervisando, vigilando, fortaleciendo. Segundo, visitar, apoyar y motivar a cada una de las reuniones celulares de sus líderes. Por eso no debe tener a su cargo una reunión. Tercero, deberá realizar por lo menos una reunión semanal con todos sus líderes para resolver inquietudes, orientarles, capacitarles, motivarles y evaluarles. Si ese supervisor tiene a su cargo una cantidad de líderes, pues tendrá que reunirse con ellos. Lo ideal es que el supervisor tenga máximo 12 reuniones celulares a su cargo. En otra palabra, 12 líderes de reuniones celulares a su cargo. Cuarto, deberá hacer un informe semanal sobre las actividades de cada uno de sus líderes de reuniones celulares bajo su supervisión para ser entregado semanalmente a la vez a una directiva general que va a manejar el programa. Quinto, dentro de sus funciones deberá estar la de reunirse por lo menos una vez por semana con la directiva general para el análisis del desarrollo y comportamiento general del programa celular. Sexto, el supervisor no deberá tener más de 12 líderes a su cargo. Funciones de la directiva, la que va a manejar todo el programa dentro de la iglesia local. Se sugiere que la directiva general esté conformada por algunos de los supervisores,
ya que estos están más comprometidos con la información general del programa. Son funciones de la directiva general hacer análisis y evaluación respecto al desarrollo, comportamiento, el crecimiento, multiplicación de todo el programa celular de la iglesia. Segundo, reunirse por lo menos una vez por semana con todos los supervisores para el análisis general del desarrollo y comportamiento del programa celular, teniendo en cuenta los líderes que cada supervisor tiene a su cargo. Tercero, asistir a cada líder y buscar soluciones y alternativas ante los obstáculos, las dificultades o los problemas encontrados en cada una de las reuniones celulares. 4. Organizar eventos que fortalezcan el programa celular, tales como campañas o servicios mensuales de reuniones celulares en la iglesia, es decir, convocar todas las reuniones que existe dentro de la iglesia a una sola reunión todos los meses, preferiblemente un domingo por la tarde. También puede alimentarse de evangelizaciones públicas y casa por casa, lo que nosotros llamamos evangelización por las casas. Quinto, la realización de un informe general para el pastor y la iglesia en general. Es el mayor ideal, es que el pastor, lo más indicado es que el pastor se involucre. Cuando el pastor no se involucra, se pierde alrededor, se ha calculado el 50% de la fuerza del programa de las reuniones celulares dentro de la iglesia. Si el pastor no se involucra, es complicado realmente para los creyentes manejar este concepto. Siempre la voz del pastor, la palabra del pastor, la dirección del pastor, el ejemplo del pastor genera muchísima motivación. Se pierde el 50% de la motivación cuando el pastor no lo hace. Sexto, estimulación y motivación a los líderes que se encuentran activos, los nuevos discípulos y los demás miembros inactivos de la iglesia, cuando el pastor está involucrado en el programa, cuando él personalmente es el director del programa de reuniones celulares dentro de la iglesia. En esas reuniones, además de las evaluaciones generales que se celebran mes tras mes, semana tras semana, hay una celebración, hay una evaluación semanal y otra mensual. Se tomarán decisiones, determinaciones como reubicación de un líder, porque donde están no está funcionando, es una célula muerta. Y las células que no se multiplican mal. Y esas células que no se multiplican están enfermas, son cancerígenas, son células que se convierten en cáncer. A veces hay que suspender líderes, a veces hay que suspender lugares, a veces hay que eliminar una célula, a veces hay que hacer traslados. Y el fortalecimiento de las reuniones celulares, dependiendo del resultado de la evaluación, y se podrá inclusive cambiar de estrategias en algunas de ellas o en términos generales. Se buscarán soluciones a dificultades presentadas. Habrán replanteamientos en la planeación, organización y ejecución del programa celular si se hace necesario. Por eso es tan importante esta clase de informes semanales que la directiva debe manejar conjuntamente con sus supervisores y estos con sus líderes. Componentes de la estructura administrativa celular. A continuación, presentaremos las actividades más importantes y necesarias que deben ser realizadas por los líderes que han pasado por el proceso del discipulado y que harán parte de la estructura administrativa del programa celular de la iglesia. Supervisión de las reuniones celulares. La multiplicación celular produce un crecimiento de efectos generalmente incontrolables. Cuando el poder de la multiplicación se encuentra en el programa, generalmente ese programa bien organizado, bien planificado, se convierte en explosivo, se hace incontrolable. Para aprovechar al máximo este fenómeno de multiplicación, se deberá tomar las estrategias de supervisión y evaluación correspondientes.
La supervisión del programa de reuniones celulares nos permite realizar un seguimiento continuo, semana tras semana, y un seguimiento minucioso tanto de cada líder, de cada reunión, como de las enseñanzas que están siendo impartidas en cada una de ellas en forma particular. Para lo cual yo recomiendo del manual Cómo hacer las reuniones celulares un formato que está colocado, eso queda en el capítulo 8 del manual Cómo hacer las reuniones celulares, página 83. Hay un formato que se debe mandar a imprimir y que cada líder debe llenar semanalmente para ser entregado al supervisor, y con una hoja de evaluación del supervisor de todo su grupo de líderes, pasarla a la directiva para su evaluación semanal y finalmente una evaluación general cada mes. Primero, debemos revisar entremos a revisar un poquito lo del concepto de supervisión de cada reunión celular. Cada integrante de una reunión celular debe ser dirigido por el líder establecido para ella. Cada reunión debe ser dirigida por un líder y, como hemos venido enseñando, con un auxiliar que está aprendiendo, que se está formando, que está ahí al lado para el momento de la división celular, multiplicación celular o lo que hemos llamado fenómeno mitosis, que es la multiplicación celular. El líder deberá llenar un formato de informes semanales, una por cada reunión celular a su cargo. Eso lo encontramos en la figura 3 del capítulo 8, página 83 del manual Cómo hacer las reuniones celulares. Este formato deberá ser llenado con una información básica. Más adelante en este capítulo que estamos examinando, lo estaremos analizando un poco más a fondo. También estaremos examinando, supervisando, revisando los procesos que cada líder está cumpliendo en su propia reunión celular. Luego, la directiva general del programa celular semanalmente escogerá un día, preferentemente a comienzos de semana, para la realización de una reunión entre la directiva del programa celular, la iglesia y los supervisores, en la cual se evaluará el proceso de crecimiento o de multiplicación de todo el programa celular de la iglesia. El número de supervisores lo determinará el número de líderes que tenga el programa celular de la iglesia local. Evaluación general. Con esto terminamos. La evaluación es parte indispensable del control administrativo, la que se hace cada mes. La evaluación semanal nos permite revisar lo que sucedió en la semana, pero la evaluación general la revisamos cada mes, donde sumamos todos los componentes informativos que el proceso o el programa o el proceso de establecimiento, el proceso administrativo de las reuniones celulares haya arrojado o en ese momento esté reflejando. La evaluación es parte indispensable del control administrativo general del programa celular. Evaluar es estimar, calcular, es valorar, es mirar qué realmente tenemos, qué no tenemos. Esto se hace posible gracias a la información compilada semanalmente. La evaluación, como ya se ha dicho, busca fortalecer lo positivo y convertir lo negativo en un escalón más hacia el éxito, superando vicisitudes, dificultades, problemas, traumas, barreras que se vayan presentando. La evaluación nos permite reconocer cualquier inconsistencia en el ritmo programado de crecimiento, que más tarde puede llegar a convertirse en el inicio de una enfermedad amenazante al programa general. Se debe utilizar en todo momento el análisis exhaustivo, profundo, teniendo en cuenta el seguimiento estadístico y comparativo con las semanas anteriores y con los meses anteriores, si estamos creciendo o si estamos decreciendo, para lo cual se deberá tener en cuenta los informes, siempre los informes anteriores,
no eliminarlos, no borrarlos, ni siquiera archivarlos, tenerlos en cuenta como componente importante de la evaluación general. De ahí se sacan los datos estadísticos para darnos cuenta si el programa general está funcionando o no está funcionando, y si hay que revisarlo o si hay que fortalecerlo. Dios les bendiga a todos ustedes. Espero que esta clase sea un paso más a los procesos de crecimiento de una iglesia a través del sistema celular.